Momento de conversar ahora con el doctor Hernán Martínez. Él es viceministro de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para la audiencia y a las órdenes. Bueno, y queríamos conocer, doctor, la situación actual. Estamos analizando en este espacio de especiales de ProNoticias la situación actual de nuestro sistema de salud, tomando en cuenta el momento especial que estamos viviendo por la pandemia de coronavirus. ¿Qué evaluación se puede hacer o qué datos nos puede proporcionar en relación a este tema, doctor? Cantidad de camas, ocupación de camas, tanto de internados como los que requieren de una terapia intensiva en el sistema público. Sí. En el sistema público estamos con un porcentaje de ocupación del 99%, esto es a nivel nacional, de camas de terapia intensiva. Ujú, En un 90% de ocupación en camas de sala común. ujú. La situación se da prácticamente en todos los departamentos en las cuales nosotros contamos con terapia intensiva. Sí. Las urgencias realmente muy saturadas de pacientes, no solamente COVID, sino también los pacientes que nosotros denominamos con patologías polivalentes, como Ujú, ser accidentes de tránsito, pacientes con diabetes descompensada, ujú, pacientes portadores de tumor cerebral, pacientes con problemas cardiovasculares, en fin, una gama bastante amplia de pacientes. ujú. Pero hablando estrictamente del COVID, nuestras camas de terapia intensiva están en un 99% de ocupación. Ujú. Ahora, usted mencionaba principalmente lugares u hospitales que cuentan con terapia intensiva. ¿Cuáles serían esos hospitales que por lo general son de cabecera o son referenciales de los departamentos, doctor? Claro, nosotros tenemos en las regiones, tenemos en Pedro Juan Caballero, tenemos en Concepción, Ciudad del Este, uno de los lugares donde más camas de terapia intensiva se cuenta, porque la particularidad del Alto Paraná, en este caso de Ciudad del Este, es que se trabaja con el hospital de IPS en un sistema que llamamos hospital integrado, Ujú, donde el hospital de IPS se encarga de los pacientes COVID o respiratorios y el hospital regional del Ministerio de los pacientes polivalentes. ujú. También contamos con cama de terapia intensiva en Paraguarí, que es polivalente. También contamos en San Ignacio, que es COVID, o sea, una terapia respiratoria. En Itapúa, también el mismo sistema que integrado con IPS, donde IPS se encarga de los pacientes respiratorios y el hospital regional es el que se encarga de los pacientes polivalentes. Ujú, Todas estas terapias están con una ocupación del 99%. ujú. En relación a convenios de trabajo con sanatorios privados, ¿eso se da también en el interior del país o solo aquí en Asunción, doctor? El trabajo de recepción de pacientes, si ya no hay espacio en el sistema público, que se derivan al sistema privado. Contamos también con un sistema de convenio con el sector privado en el Alto Paraná. Son varios Ujú. sanatorios que tienen ese convenio, ¿verdad? Sí. Entonces, aparte de Central Capital, tenemos esa posibilidad en el Alto Paraná. Ujú. Para comentarte, al cierre de la fecha tenemos 70 pacientes de terapia intensiva en los sanatorios privados y 20 pacientes en salas comunes del convenio en los sanatorios privados. Ujú. En total, 90 pacientes trasladados. Sí, mencionaba usted, doctor, la situación particular de Alto Paraná. ¿Cómo está el sur del país? ¿Cómo está el departamento de Itapúa en relación a camas, unidades de terapia? Bueno, Itapúa realmente está muy estresado el sistema de salud. De hecho, estamos derivando pacientes desde Encarnación hacia Ciudad del Este o hacia la capital, ¿verdad? Por el hecho de que la demanda de pacientes que necesitan terapia sobrepasó la cantidad de camas, Ujú, por más de que se está tratando de habilitar más camas. Y sobre el punto me detengo un momento para decir, hoy el problema
ni siquiera es la posibilidad de habilitar más camas. El gran problema que tenemos es que se nos agotaron los recursos humanos especializados. Estos pacientes, los pacientes COVID, son pacientes muy graves, Sí. y solamente gente con entrenamiento en terapia intensiva puede manejarlo, tanto enfermeras como médicos. Entonces es una situación que se plantea como insalvable, porque no, un especialista, un médico especialista en terapia intensiva tarda años en poder formarse. Lo mismo pasa con enfermería, ¿verdad? Pero necesita por lo menos un año de entrenamiento intensivo. Sí. Entonces, ¿podría darse el lugar físico para instalar una cama de terapia? ¿Podrían darse las condiciones para conseguir otra cama de terapia, pero no así los especialistas, doctor? Es así, Omar. Esa es una realidad que tenemos, ¿verdad? Nosotros, de hecho, hace ya un buen tiempo que ya no contamos con los intensivistas, que en realidad son pocos. Comenzamos digamos, a contratar a médicos especialistas en medicina interna por el hecho de que tienen entrenamiento en terapia intensiva, los emergentólogos, ¿verdad? Y por ahí nos vamos quedando, porque es lo mismo que a mí me digan, bueno, necesito que vayas a operar una apendicitis, yo soy internista, ¿verdad? No tengo entrenamiento para hacer una cirugía. Y lo mismo pasa con el cirujano, ¿verdad? Que no tiene el entrenamiento para poder manejar un paciente crítico y encima un respirador. Sí, y volviendo a recorrer un poco nuestra geografía, doctor, ¿cuál es la situación del norte, de Concepción, San Pedro, Canindeyú? ¿Cómo están las condiciones ahí? ¿Tienen que ser derivados hacia Asunción o pueden contener en cierta medida en la zona algunos casos graves o no tan graves? Pero Juan Caballero tiene camas de terapia intensiva, ¿verdad? Tiene 6 camas de terapia intensiva. Concepción también tiene camas de terapia intensiva. Canindeyú no, pero nosotros hemos adoptado una modalidad que llamamos reanimación. La reanimación es es la antesala de la terapia intensiva, ¿verdad? Ahí se puede sostener un paciente en una sala que tiene un respirador, tiene un monitor y tiene gente entrenada para poder sostener al paciente. O sea, si un paciente viene en grave estado, necesita ser intubado, necesita ser conectado a un respirador, entonces queda en ese lugar, se alerta a la gente del CEME y a la dirección de terapias y se comienza a buscar un lugar. Si no hay en el público, en el privado. Y si el paciente no está muy grave para ser trasladado, entonces se procede al traslado del paciente. ¿Y qué pasa en la región? Sí, lo escucho. Caguazú también tiene terapia intensiva, es otro de los lugares donde vimos una gran cantidad de pacientes que están requiriendo de terapia. Aparte tenemos un convenio con el Hospital de Policía Santa Rosa de Lima, donde se habilitaron 4 camas de terapia intensiva, aparte de la terapia intensiva del hospital regional. Pero con todo eso, la cantidad de pacientes que necesitan del servicio de terapia intensiva va en aumento, y eso es muy preocupante. ¿Y cuál es la situación en la región occidental, doctor? Ahí al parecer está más complicada la cosa. Bueno, en la región occidental nosotros no tenemos terapia intensiva. La particularidad de la región occidental es que, digamos, hay pocos reportes de pacientes con COVID complicados. Sí, pacientes que, digamos, presentan la enfermedad pero en forma leve. Hemos tenido algunos brotes en algunas comunidades indígenas y tuvimos que trasladar a esos pacientes hacia la capital. Hoy en día, digamos, no hay una cantidad importante de notificaciones con pacientes COVID que necesitan de soporte en terapia intensiva, por suerte, ¿verdad? De ahí la importancia de que la gente sepa que si de repente hay alguna posibilidad que ellos quieran ir hacia la región occidental, corren el riesgo de llevar el virus a esa zona donde realmente hay poca circulación de viral y podemos tener una situación bastante complicada. Entonces, aprovecho tu espacio también y te agradezco, ¿verdad?, la oportunidad. Hay que tener en cuenta de que yo que estoy en Asunción y digamos, en Central, En si zona yo roja. migro por una zona roja, si yo migro, existe una gran posibilidad de llevar el virus a mi familia, que hasta ahora está contenida y sin síntomas. Y permitíme decir, yo sería el responsable
si es que le sucede algo a alguien de esa familia que, digamos, está contenida y sin contacto con el virus. Doctor, ¿podríamos repasar el número total de camas disponibles en hospitales específicamente para problemas respiratorios derivados del COVID, tanto de internación como de terapia? Nosotros tenemos 655 camas, de las cuales la mitad es para los pacientes polivalentes y la mitad es para los pacientes COVID, ¿verdad? Esto estamos hablando de las salas de terapia intensiva más las salas de reanimación, que hoy en día ya son terapia intensiva también porque ya están, digamos, convertidas en salas de terapia intensiva, ¿verdad? El resto de los hospitales del área metropolitana, por ejemplo, Calle I es un hospital respiratorio, pero seguimos teniendo, por ejemplo, áreas como clínica médica, como ginecología, que no podemos tampoco nosotros cerrar por el hecho de que hay una gran demanda, ¿verdad? Pero en total son 655 camas de terapia intensiva, donde la mitad es para pacientes COVID y la otra mitad es para pacientes polivalentes. Esto, por supuesto, tuvo un aumento desde este tiempo de pandemia, doctor, a hoy. Hubo aumento de camas de terapia también, ¿no es así? Claro, nosotros empezamos con 307 camas de terapia intensiva y en este tiempo, desde que empezó la pandemia hace un año, se aumentaron a 655 camas en terapia intensiva, ¿verdad? También es importante mencionar que se construyeron 9 pabellones respiratorios en el Hospital de Linerán, un pabellón con 100 camas. En el Hospital Nacional estamos ya completando más de 100 camas, ¿verdad? Ahora se habilitaron 16 camas más de terapia intensiva, pero como repito, ¿verdad? Se nos están agotando los recursos humanos, por eso no podemos habilitar más camas de terapia intensiva. Y podríamos decir, entonces, ¿sería correcto, doctor, decir un sistema sanitario público actualmente saturado o colapsado? ¿Cuál sería el término apropiado para referirse a esto? Saturado, Mar, porque cuando se habla de colapso es cuando yo ya no puedo recibir pacientes. Cuando salgo y digo, señores, yo no tengo espacio físico para recibir pacientes, así que van a tener que esperar digamos, en sus casas o en la vereda. Nosotros seguimos soportando, principalmente a los pacientes graves, seguimos soportando a nuestro sistema, ¿verdad? Pero es importante saber que si no tenemos una ayuda, lo que en realidad es, no es que pedimos nosotros la ayuda, tenemos que nosotros mismos entender que si seguimos aglomerándonos, si seguimos con las fiestas, si seguimos deportes amateur seguidos de fiestas, y esto va a seguir y existe la posibilidad que yo o algún miembro de mi familia no encuentre lugar y lo peor de todo, ni siquiera en un hospital o un sanatorio privado. Sí. Los sanatorios privados están muy estresados también. Incluso algunos nos dijeron al ministerio, mire, yo no les puedo recibir hoy pacientes porque se me llenaron con mis asegurados. Pero también hay casos, doctor, y es cierto, lo estamos viendo casi a diario, de pacientes que ya no pueden ser recibidos en terapia porque ya no existe lugar. Claro, y esos son los pacientes que se sostienen en las salas de reanimación, ¿verdad? Entonces, en ese momento vemos la posibilidad de mover a algún paciente que, digamos, ya pasó la etapa crítica, lo sacamos a una sala de observación para poder conseguir el lugar, ¿verdad? Lo que es importante mencionar es que está en nuestras manos disminuir esta cantidad, ¿verdad? ¿Cómo? Usando tapabocas, no aglomerándose y nunca olvidarse del correcto lavado de manos. Nos hablaban, doctor, durante el inicio de aquella cuarentena estricta hace un año, de poder preparar el sistema de salud para cuando vengan las olas importantes de esta enfermedad. En algunos casos usted mencionó, hubo aumento de camas, hubo preparación, pero hoy hay inconvenientes también para conseguir medicamentos en el sistema público. Pero ante la magnitud de este hecho, al parecer nada es suficiente, doctor. Por eso usted insiste también en las medidas preventivas. Y es difícil planificar una situación que nunca la tuvimos, ¿verdad? Nosotros podemos planificar al dengue, que lo tenemos ya hace años como una epidemia. Podemos planificar de repente algunos brotes de enfermedades respiratorias como la influenza.
Pero cuando empezó esto y veíamos en países europeos cómo se desarrollaban las cosas, esto asustó, ¿verdad? Se hizo una preparación, chocamos con el inconveniente de que muchos de los proveedores de estos medicamentos que son esenciales para mantener un paciente en terapia intensiva, digamos que están peor o igual que nosotros, el caso de Brasil. Entonces, de los lugares donde se traía la materia prima cerraron, dijeron, no, nosotros no podemos vender porque nosotros no nos damos abasto nosotros mismos, ¿verdad? Entonces ahí chocamos con los inconvenientes. Repito, difícil es planificar ante una situación desconocida. Hoy aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Aprendimos a tratar al virus, al paciente, a conocer al virus. Es importante mencionar que en un principio las muertes rondaban, o la mortalidad rondaba en un 90%, y estamos hablando de un 15 a 20%. El profesional paraguayo aprendió en pleno vuelo, y eso también es un mérito del profesional paraguayo, que no tiene nada que envidiar a otros profesionales del extranjero. ¿Se pudieron hacer más cosas, doctor, a pesar de que el tiempo es corto y como usted dijo, fuimos aprendiendo en el camino todos cosas sobre esta enfermedad? ¿Se pudieron hacer mejores cosas? ¿Hubo en algún momento o en algunos casos falta de gestión para poder avanzar en esto y hacer más cosas? Lo único que te puedo decir, Omar, es que falta de gestión no, porque 24 horas 7 se trabajó, ¿verdad? 24 horas 7 se trató de cerrar todas las brechas que pensábamos que íbamos a tener. Se contrataron 6.000 funcionarios para enfrentar a esta situación. Pero como te digo, este virus se comporta de forma tan arbitraria por momentos. En un momento dado nosotros éramos el país con menos cantidad de casos. Después, hoy estamos en esta situación, mañana no sabemos qué va a pasar, pero sí lo que puedo decirte es que falta de gestión no hubo. Ahora, quizás se pudo haber hecho algo más, siempre se puede hacer algo más, pero falta de gestión, por lo menos desde mi punto de vista, no. Se trabajó, se hizo lo imposible con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. De todas maneras, difícil es planificar ante algo desconocido. Doctor, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Con nosotros el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.